Sabemos que para ser hijos de Dios y pertenecer a la iglesia de Cristo es necesario bautizarse. Pero ¿a poco no? Te han hecho 3 preguntas. ¿Por qué bautizan a los niños? ¿Por qué bautizan con esa fórmula? ¿Y por qué bautizan en esa forma? ¿A poco no te han hecho esas preguntas? Pues bien, vamos a contestarlas con la palabra de Dios. Vamos a escuchar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Veamos qué nos dice. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos 2 cosas. Una es la fórmula. Es Jesús mismo quien dice cómo se debe bautizar. Él dice que debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, ahí está escrito que en muchas ocasiones bautizaban en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, diferentes maneras. Ahí lo que nos trata de decir la palabra es que es con la autoridad de Jesús. Pero aquí Jesús nos está diciendo cómo se debe de utilizar la fórmula para el bautismo. También aquí Jesús nos dice que es para todos los pueblos, sin excepción. Aquí no dice excepto los niños, excepto los adolescentes. No, aquí nos dice en el Evangelio: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Es decir, no hace distinción si es bebé, si es niño, si es adolescente, si tiene o no tiene la inteligencia para saber lo que va a recibir. Así que ya escuchamos donde nos dice que es para todos. Sin embargo, vamos a buscar en una cita bíblica donde nos dice más específicamente si pueden ser niños o no pueden ser niños. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 39. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí en Hechos de los Apóstoles nos dice muy claramente: con este bautismo recibimos 2 cosas. Recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y la iglesia enseña que sí se pueden bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque ¿qué padre no quiere que su hijo recibiera el don del Espíritu Santo? Podemos pensar, pero si yo quiero que mi hijo tenga el Espíritu Santo desde muy chico, pues adelante, es un don maravilloso que el Señor nos da. Es necesario, es muy importante que nuestros hijos lo tengan. ¿Por qué hablo más sobre el don del Espíritu Santo? Porque muchos dicen, es que también dice que puede recibir los pecados y un bebé no tiene pecados. Bueno, vamos a ver si tiene o no pecados. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en otro tema. Aunque la iglesia enseña que todos tenemos pecado desde nuestro nacimiento, que es el pecado original, vamos a suponer que un niño no tenga pecado. Y por lo tanto entonces dicen que no se pueden bautizar. Yo pregunto, ¿Jesús tenía pecado? ¿Jesús tuvo pecados? Jesús no tuvo pecado. Y sin embargo se bautizó. Aquí la enseñanza es que tú te puedes bautizar aún suponiendo que alguien esté sin pecado.
Jesús se bautizó así, entonces quiere decir que la enseñanza es entonces que sí se puede bautizar a un niño, a un bebé, suponiendo que, como dicen, no tiene pecado, ¿no? Aunque la iglesia y nosotros sabemos que sí. Eso lo vamos a ver en otro tema. Vamos a recalcar este versículo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí nos está diciendo que es para nuestros hijos. No dice para sus hijos, pero los que sean mayores de edad, pero los que tengan conocimiento, pero los que tengan más de 13 años o 15 años, ¿no? Aquí dice para sus hijos. Y sus hijos pueden ser desde un día de nacido hasta la edad que tengan. También nos dicen, es que Jesús se bautizó hasta los 30 años y así debe de ser, porque es su enseñanza. ¿Será esa su enseñanza? A ver, Jesús nunca se casó. ¿Por qué no dicen, hay que tomarlo eso como enseñanza y entonces no nos vamos a casar? No, esa no es la enseñanza de Jesús. Él se bautizó hasta los 30 años porque sabemos que el bautismo lo trajo Juan el Bautista, que era 6 meses más grande que Jesús. Un bebé no podía bautizar a otro bebé, lógico que no. Por eso es que el tiempo de Jesús es a los 30 años. Sin embargo, esa no es la enseñanza básica, por lo que les decía hace unos momentos. El Señor nos invita y nos dice a que sean todos los pueblos y que el bautismo, el don de Dios, la promesa también es para nuestros hijos. Ahora vamos a escuchar una cita bíblica que habla sobre el bautismo del pueblo judío. Recordemos que el Antiguo Testamento es la prefiguración del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se da el cumplimiento ya. San Pablo nos va a decir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, cómo fue el bautismo para los judíos de aquel tiempo. Escuchemos. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, de modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Aquí San Pablo nos está hablando de cómo el pueblo judío fue bautizado de una manera en el Antiguo Testamento. Como les decía, es la prefiguración del bautismo, de lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a recapitular para hacer énfasis en esa palabra que se repite 3 veces. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, y de modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Repite 3 veces todos. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, se abre el mar y ahí se bautizan todos. Aquí no dice a excepción de los niños, aquí no dice no iban niños, solo iban mujeres y hombres adultos, no. Aquí dice todos. El pueblo judío salió con todo e hijos e hijas, bebés tal vez, niños, adolescentes. Entonces aquí San Pablo como que nos está dando una idea de que todos se pueden bautizar, así como todos se bautizaron en el Mar Rojo, pues todos se van a poder bautizar también para el Nuevo Testamento. A manera de dato también, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, hay 3 versículos que parece estar fuera de contexto o de tono en cuanto al seguimiento que traía. Hay 3 versículos, del versículo 13 al versículo 15. Pero en el versículo 14 dice Jesús, o no sé si lo recuerden, se le acercan los niños a él y los apóstoles los quieren alejar. Los niños quieren que les imponga las manos Jesús.
Y los apóstoles dicen, no, no, no. Y Jesús les dice, dejen que vengan los niños a mí. Es decir, aquí está como una invitación abierta a decir que también los niños son bienvenidos para que reciban a Dios, para que lo reciban a Él también. Son 3 versículos que parecen aislados, que si nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué el escritor sagrado no omitió esos versículos? ¿Qué importancia tienen estos versículos? Pues para el bautismo tienen bastante importancia. Otro dato, recuerden que Dios en el Antiguo Testamento circuncidaba a los 8 días a los niños. Bueno, los circuncidaban los padres. ¿Para qué? Para que fueran del pacto de Dios, ¿no? Para que estos niños fueran consagrados a Dios. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento sí podían incluir a los niños para hacer el pacto? ¿Y por qué en el Nuevo no quieren que los niños también participen en él?